He visto muchos videos de cómo hay gatos que pueden decir con cierta claridad algunas palabras sencillas de pronunciar, pero hace unos años conocí a una persona que tenía una comunicación tan grande con su gatito que éste podía expresar bien y con todo entendimiento cualquier cosa que necesitara en un determinado momento. Me refiero a pedir agua, comida, una caricia o simplemente que le abrieran la puerta para poder ingresar al cuarto a dormir, lo cual se me hizo algo muy extraño, al grado de sentirme incómodo con la simple presencia de aquella mascota. Tuve la oportunidad de ver esto de cerca mientras trabajaba y hacía unas reparaciones dentro de la casa de una señora mayor. Ella ocupaba asistencia en servicios para remodelar su casa. Es por eso que pude contemplar durante varios días cómo es que este gato tenía las facultades necesarias para poder comunicar todo lo que deseara u ocupara. Sin duda es lo más extraño y aterrador que me ha tocado ver en mi trabajo. No es común poder ver esto todos los días, sin embargo, para mí resultó ser algo escalofriante, trabajar mientras este gato me miraba desde lejos o estando junto a mí en momentos diferentes de esos días. Mi padre me contó que cuando era pequeño vivía en un pueblo muy pobre donde sus padres se dedicaban a trabajar como granjeros, por lo que tenían gran variedad de animales para poder salir adelante. Papá recuerda que desde que estaba chico siempre le dio miedo ir al granero cuando era de noche. Sentía que los cerdos lo veían de forma rara cuando iba a darles de comer o a traer algo que necesitara de ahí. Buscaba la manera de no tener que adentrarse cuando oscureciera, tratando de tener a la mano los objetos que casi siempre ocupaba el abuelo para no tener que entrar más de lo necesario. Hasta que una noche, cuando todos estaban dormidos, escuchó que su madre estaba diciendo un rezo, de todas las groserías que pudiera expresar, de forma continua y agresiva mientras estaba parada fuera del granero. Se le hizo algo extraño, pero sin darle mucha importancia continuó durmiendo sin hacer más caso a lo que había hecho su madre esa noche, por lo que sus días continuaron de forma normal. Papá dice que ya ni siquiera recordaba eso, solo sabe que a partir de ese día jamás le volvieron a pedir que fuera al granero a traer algo. Conociendo la verdad muchos años más tarde, y lo que ocurre es que la abuela le contó que esa noche que ella estaba gritando las groserías con dirección al granero, fue porque escuchó cómo se estaban riendo los animales mientras ella intentaba darles de comer. Dice que ella sí se asustó mucho al ver cómo es que los animales tenían gestos de intentar marcar una sonrisa en sus trompas, por lo que su reacción fue la de tratar de insultarlos para que dejaran de comportarse así, creyendo que se trataba de malos espíritus o de otra fuerza maligna. La abuela era de esas señoras que no se dejaban de nada, al menos eso dice mi padre ya que nunca la conocí, pero ese incidente fue lo que hizo que jamás lo volvieran a mandar solo al granero. Hace como 2 años me tocó ver algo escalofriante. No sé si en realidad las mascotas puedan llegar a tener estos comportamientos, me refiero a tener una opinión profesional. Lo que sí quiero compartirles es el cómo me hizo sentir este extraño fenómeno, ya que jamás había visto un perro brincando en 2 patas para abrir la puerta de su casa. Para empezar, este perrito vive con mis vecinos de enfrente. Lo ubico porque todas las tardes lo sacan a pasear. Mis padres conocen bien a los dueños de esa casa, pero no tengo en mi memoria algún recuerdo sobre algún acontecimiento raro o fuera de lo común con su mascota. Hasta donde sé, le brindan una buena atención con sus cuidados. Se me hacen buenos a comparación de muchos animales que sufren de malos tratos. Pero esa noche, mientras me preparaba para ir a dormir, pude observar lo que te menciono. El perro estaba brincando frente a la puerta principal. Al principio sentí que solo estaba jugando al querer alcanzar un insecto o tal vez una mosca que estuviera volando, pero cuando le puse más atención, me percaté que su forma de saltar la hacía sobre sus 2 patas traseras. Me dejó algo confundido, en serio que nunca había mirado algo parecido anteriormente. Como te digo, pensé que intentaba atrapar algo, pero después comprendí que su objetivo era el poder abrir la puerta, que tiene un pequeño pasador que se desliza para poder entrar. Las acciones de este animal se me hicieron inteligentes. Es como si ya supiera que eso es lo que se debe hacer para acceder al interior de la casa. Lo curioso es que cuando le conté a mis padres sobre lo que había visto en la casa de los vecinos, ellos se pusieron algo nerviosos, mientras les platicaba todo lo que había mirado. Mamá dijo que tenía que salir un momento y detrás de ella la acompañó mi padre sin decirme nada. Digamos que prácticamente me dejaban hablando sola. Sin más, continué con mis actividades para poder irme a dormir, y cuando estaba por apagar la luz para descansar a gusto, mis padres me gritaron desde la sala. Me pidieron que bajara a platicar un momento con ellos. Me dijeron que salieron deprisa porque tenían que decirle a los vecinos lo que yo había visto. Me quedé extrañada, pero continué escuchando lo que querían explicarme. Resulta que su mascota ha tenido muchos comportamientos anormales últimamente. Papá mencionó que los vecinos les habían contado que a veces escuchaban voces en la planta baja de su casa. No sabían de dónde provenían, hasta que una noche les tocó encontrarse con su perro sentado en su sillón individual como si fuera una persona reposando ahí. Cuentan que el can ni siquiera se inmutó, tampoco generó algún ladrido o simplemente quitar la posición que tenía al estar sentado en su sofá.
Esto los hizo sentirse inseguros del por qué lo habían encontrado de esa forma, y aquí fue donde mamá me explicó que los vecinos trataban de dejar al perro afuera con la finalidad de que se perdiera solo o de que ya no regresara a su casa. Pero al contarles lo que había visto desde mi habitación, salieron de inmediato para decirles que el perro podía abrir la puerta sin ningún problema, lo cual hizo que todo se volviera aún más extraño para mi pobre cabeza. Ahora no podía imaginarme a ese perro de buena manera. Deseaba no tener que encontrármelo cuando regresara de la escuela o en cualquier momento que me encontrara yo sola. Pero unos días más tarde, papá nos contó que había platicado con el vecino de enfrente. Este le contaba que encontraron la forma de deshacerse de aquel perro. Papá no quiso hacer preguntas de cómo fue. Claro, que lograron sacarlo de su casa, ni nada de eso. Él es un hombre reservado y no le gusta meterse en asuntos ajenos. Aunque quiero pensar que mi testimonio sobre lo que ese perro hizo al abrir la puerta fue la gota que derramó el vaso para esa familia. Siento que rebasó la línea de sus límites por completo, lo cual considero que está bien, porque no sé qué hubiera pasado si las cosas hubieran subido de tono. Quiero contarles sobre una experiencia demasiado extraña. Me pasó cuando tenía 13 años dentro de mi propia casa. Para ser más específico, fue en Michoacán, México. Todo comenzó una tarde que mis padres tuvieron que salir. Para ser honesto, no recuerdo si fue por motivos de trabajo o si se trataba de algún asunto personal, pero el punto es que debía de quedarme solo gran parte del día. Minutos después de que se fueron, tocaron a la puerta con gran fuerza. Por la ventana me percaté de la presencia de un hombre, que me repetía asustado que por favor lo dejara pasar. Era obvio el miedo que podía expresar en su semblante. No comprendo la razón del por qué le permití entrar, pero en verdad estaba muy afligido. Me comentó que había una cabra que lo estaba persiguiendo unas calles atrás. Quería que le prestara mi teléfono para poder llamar a la policía. Mientras él solicitaba el apoyo, desde el interior de mi casa pude ver una cabra gigantesca. Estaba parada en sus dos patas traseras y además hacía unos ruidos extraños, como si intentara hablar, pero al tratar de pronunciar las palabras se oían también unos quejidos bizarros. No sé cuánto tardó en llegar la policía, pero recuerdo que fue rápido, aunque no nos sirvió de nada. Ninguno de los dos oficiales creyó una palabra de lo que les dijimos. Para nuestra mala suerte, la cabra ya se había ido minutos antes. Siento que nos tomaron de a locos también, por lo que les contamos, por lo que se retiraron sin decirnos algo relevante. Con respecto al hombre que ayudé, me explicó que había visto esa cosa varias veces. Creía que se trataba del maligno, o del señor de allá abajo, pero no estaba seguro del por qué se aparecía con toda calma en pleno día. Se retiró agradeciéndome por haberlo dejado entrar. Argumentó que tendría más cuidado al caminar por aquí y me pedía que también me protegiera sobre lo que fuera que estuviera rondando las calles. Jamás platiqué de esta experiencia con alguien. Siempre pensé que me verían mal, tal y como lo hicieron esos oficiales. Espero que puedas leer mi historia.